Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. Ya estamos en la lección número 4 y el título es El Señor oye y salva. Y bueno, este trimestre tiene que ver con estudiar los salmos. Dijimos en estas semanas anteriores que los salmos nos habla acerca de ciertos atributos de la personalidad de Dios, ¿sí? Y también nos habla mucho acerca de nosotros, los seres humanos, ¿no? Cómo reaccionamos en diferentes momentos de nuestra vida. Así que en esta semana vamos a estar viendo justamente lo cercano que es Dios, ¿sí? Porque y quiero destacar esto porque muchas veces podemos llegar a sentirnos lejos de Dios. Y más aún cuando estamos pasando en un momento difícil, muchas veces surge la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Señor en este momento donde más te necesito? Te siento tan lejos de mí. Bueno, cosas que nos pasan a todos los seres humanos. En esta semana vimos algunos salmos especialmente que tratan este tema, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que también puedas dejar algún comentario, que puedas suscribirte y que puedas compartir este video también con tu clase de escuela sabática, con tus alumnos, con tus hermanos de iglesia, o con alguna amistad que vos creas que le puede ser de utilidad este repaso de escuela sabática. Bien, antes de comenzar con el repaso de la lección, quiero tomarme unos minutitos para agradecer a todas las personas que están comentando los videos, a aquellas personas que se están suscribiendo a este canal, gente que yo conozco personalmente de distritos anteriores, hermanos, amigos de otros países, de otras provincias, he visto gente de Perú, de Venezuela, hasta de México, así que bueno. Los animo a que sigan acompañándonos semana tras semana para que podamos continuar con los repasos que tenemos aún por delante, ¿sí? Y también quiero hacer una aclaración que en algún momento yo lo dije, creo que fue el trimestre pasado, pero quiero enfatizarlo ahora porque ahora sí esto se va a ver más seguido en este canal. Eh, Estos resúmenes yo lo estoy haciendo principalmente pensando en mi distrito, ¿sí? Yo estoy acá en Argentina, esto pertenece a la Unión Argentina, estoy más precisamente en la provincia de Mendoza, tengo un distrito allí con 8 lugares, entre iglesias, grupos, filiales. Y bueno, yo cada vez que hago este resumen y hago algún comentario, lo hago principalmente pensando en mis iglesias, en los hermanos, en los directores de mi escuela sabática. Y yo voy a estar aprovechando este espacio para poder dar algunas orientaciones, sugerencias a los directores de escuela sabática de mi distrito. Si a vos te sirve y lo querés tomar, buenísimo. Pero hay varios consejos que yo voy a estar dando en este canal que están relacionados a fechas, actividades que justamente tienen que ver con algunos objetivos que queremos lograr en el distrito, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo voy a estar haciendo mucho énfasis y ustedes me van a estar escuchando constantemente decirlo es trabajar fuertemente este año con las unidades de acción. Yo sé que muchas veces nosotros utilizamos el nombre de clases de escuela sabática y está bien, pero yo estoy desafiando a mis directores y maestros a que empecemos a hacer énfasis en lo que son las unidades de acción. No solamente en llamarnos en el momento de la escuela sabática, en vez de decir clases, llamar unidades de acción, sino que trabajar como unidades de acción. Porque todo lo que es la parte misionera de la iglesia va a surgir desde la escuela sabática. Y eso queremos dejarlo bien en claro, queremos incentivar, motivar, ayudar a que cada unidad de acción pueda fortalecerse y cumplir sus objetivos de acá a finalizar el año, ¿sí? Así que me vas a estar escuchando constantemente hablar sobre las unidades de acción, repetir esto. También voy a estar teniendo en cuenta algunas fechas que tenemos acá en la Unión Argentina,
Por ejemplo, lo más cercano que tenemos ahora son los 10 días de oración. Yo no sé si en el país donde estás lo están haciendo, pero acá en lo que es Argentina, en todo lo que es la división sudamericana en realidad, ahora el 22 de febrero vamos a arrancar los 10 días de acción. Y de eso también voy a estar hablando en estos resúmenes, ayudando a que nos vayamos organizando para que realmente podamos como unidad de acción, como clase escuela sabática, poder estar involucrados en estos 10 días de oración. Lo mismo vamos a estar haciendo en Semana Santa, ¿sí? Así que me van a escuchar constantemente, lo vuelvo a decir una vez más, hablar sobre esto, ¿sí? Pero bueno, si a vos te sirve lo que voy a decir, buenísimo, buenísimo, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar entonces con el repaso de esta lección. A lo largo de esta semana vimos varios salmos, incluso algunos textos del Nuevo Testamento, y el primer salmo con el que comenzamos es el Salmo 139. No lo voy a leer todo, yo simplemente quiero destacar algunos versículos de allí, pero me pareció muy bueno eh, que esté justamente este Salmos para que podamos reflexionar en esta semana y meditar en él y ver cómo aplicar siempre las cosas prácticas a nuestra vida. Recordemos que el objetivo de leer la Biblia no es simplemente aumentar el conocimiento teórico, sino que podamos ir aplicando todas estas enseñanzas que sacamos del estudio de la Biblia, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ir haciendo. Y yo quiero comenzar leyendo algunos versículos del Salmo 139, ¿sí? Ahí en tu lección aparece en el día domingo lo que voy a leer. Y comienza de esta manera, dice así: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiende mis pensamientos. Tú conoces mi senda y mi acostarme. Conoces todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua y tú, Señor, la sabes toda. Me encanta este Salmos, especialmente estos primeros versículos. ¿Por qué? Porque acá encontramos a un Dios que te conoce, un Dios que sabe lo que hay en tu corazón, un Dios que sabe cuáles son tus necesidades, cuáles son tus pensamientos, tus sentimientos. Acá en este Salmo 139 encontramos un Dios primeramente que te conoce, ¿no? Un Dios que es tu creador, y esto ya es sumamente importante, el hecho de saber que somos creación de Dios, nosotros no somos productos del azar, no somos simplemente una planificación familiar. A ver, a veces ni siquiera eso somos, ¿no? A veces llegamos a este mundo sin que nuestros papis nos hayan planificado. Creo que ese fue mi caso, pero bueno, más allá de eso, eh, somos creación de Dios. Dios te creó con un propósito, con un plan definido para esta vida, ¿sí? Y no solamente eso, sino que como acabamos de leer acá, te conoce. Y eso es muy importante. Dios, antes que vos abras la boca y le pidas algo, el Señor ya sabe lo que le vas a pedir. El Señor ya sabe cuáles son tus necesidades. Ahora vos me podrás decir, bueno, si Él ya sabe lo que yo necesito, lo que yo siento, ¿para qué oro? ¿Para qué le pido a Dios? ¿Para qué me tomo el tiempo de arrodillarme, de orar? Si el Señor ya sabe lo que hay en mi vida, Él me va a dar todo lo que yo necesite sin necesidad de que yo se lo diga porque ya me conoce. Bueno, no es tan así. O sea, el Señor te conoce, pero eso no significa que la oración tenga que ser desplazada de tu vida. O sea, nosotros necesitamos comunicarnos con Dios a través de la oración. Más allá de que Él ya sepa lo que vos le vas a decir, lo que le vayas a contar, es importante para nosotros orar a Dios y manifestarnos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras alegrías, aunque el Señor ya las conozca. ¿Por qué? Porque vos sos el que necesitas abrir tu corazón al Señor, más allá de que Él lo sepa, ¿sí? Muchas veces, muchas veces decimos que es muy difícil llegar a conocer a una persona completamente en esta vida.
Y es cierto, yo coincido en eso, o sea, nosotros podemos conocer muy bien a la persona que tenemos al lado, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Podemos decir que sabemos lo que a ellos les interesa, que sabemos lo que ellos quieren, que los conocemos. Y en parte tenemos razón en decir eso. Pero ahora, conocer de la manera que Dios nos conoce, no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos de esa manera. ¿Sí? A ver, uno puede incluso llegar a sentir un poquito de temor frente a este pensamiento de decir que Dios te conoce, porque si vos estás diciendo que Dios te conoce completamente, entonces Dios también conoce lo que vos haces a escondidas de tu esposa, a escondidas de tus hijos, a escondidas de tus padres. Eso también el Señor conoce, no es que el Señor conoce las cosas buenas, el Señor conoce todo de nosotros, las cosas buenas, las cosas malas, nuestros pecados más escondidos, el Señor ya los conoce. Y esto no es para que tengamos miedo, no es para que sintamos un temor de un Dios que está ahí vigilando, viendo en qué nos equivocamos para castigarnos, no, sino más bien esto tiene que darnos a nosotros confianza, nos tiene que dar seguridad en saber que tenemos un Dios que nos conoce a tal punto que Él sabe cuáles son nuestras necesidades y más que eso, Él sabe también cómo suplir esas necesidades o esas situaciones que hoy estás enfrentando. ¿Por qué digo esto? Porque también nos sucede muchas veces que frente a una situación difícil que estamos enfrentando, nosotros decimos, bueno, para salir de esto, para solucionar esta situación, yo debo hacer esto, esto y esto, o esto es lo que necesito. ¿Sí? Humanamente nosotros podemos tener en nuestra mente una manera de cómo salir de esa situación o de cómo resolverla. Pero no significa que eso sea realmente lo que necesitamos. Por eso está bueno que Dios sí sepa realmente lo que vos necesitas en el momento que vos lo necesitas. ¿Sí? Nosotros cometemos muchas veces equivocaciones al apurarnos, al apresurarnos, al tomar decisiones apurados frente a circunstancias que nos tocan vivir. ¿Sí? Por eso es bueno que confiemos en el Señor, que depositemos nuestra confianza en Él y que esperemos también los tiempos del Señor. ¿Sí? Sigue diciendo el Salmo 139, allí en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pregunta el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, dice. Y si en el sepulcro hiciere mi lecho, también estás allí. Dice el versículo 9, si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. No sé por qué siempre que leo este salmo, el Salmo 139, creo que es porque lo tengo relacionado en un sermón, en una predicación a la historia de Jonás, ¿no? Fíjate qué interesante lo que le sucede allí a Jonás, este profeta que decide huir de la presencia de Jehová. Dios le dice que vaya a Nínive. La historia de Jonás dice que él, cuando recibe la orden de ir a Nínive, de ir a aplicar esa ciudad, él toma una embarcación y sale en dirección a Tarsis, en sentido totalmente contrario. Y lo más curioso de esto es que el propio Jonás pensaba o sostenía la idea de que era posible huir de la presencia de Jehová, ¿no? Qué loco esto, ¿no? Pero bueno, a ver, acá la Biblia nos dice que Dios está presente en todos lados. Dios nos ve en todo momento. No hay manera en que nosotros nos vamos a esconder, ni huir, ni escapar de la presencia de Jehová. Cuando estamos en nuestra habitación solos, con nuestra propia persona, aún allí está Dios con nosotros, ¿sí? Observando, viendo, pendiente de lo que nos puede ya suceder. Entonces no hay manera de que nosotros podamos estar en un lugar oculto, escondido de Dios. Bueno, Jonás creía eso, por eso es que él se va a una nave, a un barco, y se queda dormido en la zona más baja del barco, ¿no? Él creía que podía llegar a escapar de Dios, ¿no? Y acá la Biblia dice, Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré? ¿No? ¿De dónde, dónde huiré de tu presencia? Dice también. Entonces, qué bueno que es saber que Dios está acompañándonos en todo momento, ¿no? Y esto que voy a decir ahora
puede parecer un poco chocante, pero estoy convencido de que es así también, ¿no? Yo he escuchado muchas veces decir que la presencia de Dios no está en ciertos lugares, de que hay lugares donde la presencia de Dios no está. Y en cierta forma yo entiendo eso, ¿no? O sea, a ver, hay lugares y lugares que nosotros conocemos y sabemos que hay lugares donde no se siente la presencia de Dios. Es más, todo lo contrario. O sea, a veces hacen cosas contrarias a lo que Dios desearía que hagamos, ¿no? Y muchas veces nosotros vamos a ciertos lugares donde no deberíamos ir y pensamos que estamos como saliendo de esa protección de Dios. En parte puede ser que sí, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Por más que estemos en un lugar donde se está haciendo cualquier cosa, no sé, se me viene a la mente un boliche, un lugar para bailar, una fiesta, ¿no? Donde hay alcohol, bebida, droga, sexo, lo que sea, eh, aún en esos lugares, ¿sí? Donde no hay nada de santidad, donde no hay nada de lo que aparentemente es la presencia de Dios, aún ahí Dios está acompañándonos para de alguna forma también protegernos y sacarnos de esos lugares. Yo he escuchado muchas veces historias, testimonios de personas que han ido a estos lugares y que en medio de esos lugares han tenido encuentros con ciertas personas, ¿no? Ellos cuando me contaban su historia estaban convencidos de que eran ángeles, que de alguna manera los sacaba de esos lugares. Y yo creo que Dios puede actuar de esa manera. Yo creo que Dios, por cuidarte, por protegerte, es capaz de enviar un ángel a tu rescate, ¿sí? En forma humana tal vez, ¿sí? Para que te saque de esos lugares. Algo similar a lo que sucedió eh, allí con Lot, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Una ciudad totalmente corrompida, una ciudad donde la gente pensaba en sexo, donde la gente pensaba en hacer todo lo contrario a Dios. Bueno, ahí estaban los ángeles de Dios tratando de librar a Lot de esa destrucción inminente que estaba por caer, ¿no? Entonces, no hay lugar donde Dios no pueda alcanzarte. No hay un lugar donde diga, bueno, bueno, hasta acá te acompaño y hasta acá te dejo solo a vos. No, el Señor te va a acompañar y te va a cuidar. Aunque vos estés espiritualmente lejos de Dios, el Señor está con vos cerca, cuidándote y actuando más que nunca a través de su Espíritu Santo para hacernos volver en sí y para que volvamos al camino correcto, ¿no? Por eso me parece muy bueno lo del Salmo 139, que lo podamos ver también de esa manera, ¿no? Ver que Dios es un Dios que te conoce, un Dios que sabe lo que vos necesitas y un Dios que está dispuesto a no abandonarte, a estar con vos para ayudarte siempre, para darte la mano en esos momentos que lo necesitamos. Vamos a avanzar con el Salmos 40, un salmos también muy conocido, incluso este salmo siempre lo compartimos cuando hacemos el estudio bíblico, la fe de Jesús, siempre aparece este salmos para compartir con las personas, ¿no? Salmos 40, versículo 1 dice así: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Un Dios que escucha, ¿sí? Un Dios que se inclina a donde está su hijo, su hija. Dice el versículo 2: me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. Me llama la atención mucho la ilustración, la figura que aparece acá, ¿no? David representa esa situación como, como el hecho de estar en un pozo, ¿sí? En un pozo, en otras versiones dice el pozo de la desesperación, acá dice una fosa mortal, ¿no? Eh, Esta persona aparentemente cae en esa fosa, en ese pozo, y es obvio que por sus propios medios no puede salir hasta
que clamó a Dios, ¿sí? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay momentos en nuestra vida donde caemos en pozos, en fosas de la desesperación, acá dice, ¿no? En una fosa mortal. Esa fosa mortal o ese pozo de la desesperación puede ser un problema o una situación o una crisis matrimonial que estés viviendo, que no le estás encontrando salida. Puede ser un conflicto con un hijo, con una hija. Puede ser un conflicto con algún ser querido, alguna situación económica, espiritual, miles de cosas pueden ser para nosotros esos pozos. El tema es que cuando caemos, nosotros siempre vamos a intentar salir por nuestra propia fuerza. Vamos a intentar trepar, agarrarnos, usar todas las herramientas que podamos hasta que caemos en la conclusión frustrante donde nos damos cuenta que no podemos, que lo hemos intentado una y otra vez y no podemos salir de esa situación, más bien nos hundimos más. Y es ahí cuando muchas veces clamamos a Dios. Yo no sé si alguna vez has clamado a Dios en tu vida, pero yo te puedo asegurar que clamar a Dios no es lo mismo que pedir a Dios. Vos cuando clamás, hay algo pareciera de tu corazón, de tu alma que se rompe, que se quiebra y vos le hablas a Dios con tu corazón, ¿sí? Hay una necesidad mucho más fuerte, ¿sí? En tu vida que te lleva justamente a clamar a Dios con esa insistencia, ¿no? Y cuando sucede eso, Dios no te da la espalda. Dios, si bien los mismos salmos también hablan de que Dios tiene su estrado allí en los cielos, de que tiene su trono allí en lo alto, Dios es un Dios que se inclina y te escucha. No solamente eso, sino que también dice la palabra de Dios, me sacó de esa fosa mortal, asentó mis pies sobre la roca. No solamente el Señor te saca y te deja allí, sino que te saca de esa fosa y te pone en un lugar seguro. Dice la palabra de Dios, asentó mis pies sobre la roca, afirmó mis pasos. Sabemos muy bien lo que significa la roca en la palabra de Dios o a quién representa a Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios te pone en un lugar seguro y te pone motivos de alabanza en tus labios, motivos de gratitud. Cuando experimentas esto en tu vida, no hay nada, no hay solamente más que palabras de gratitud a Dios por lo grande que Él es, por la misericordia, por el amor, por la paciencia que el Señor nos tiene. Por eso me parece muy interesante el Salmos 40, ¿no? Son uno de esos salmos que cada tanto nosotros lo tenemos que leer y recordar estas acciones que Dios hace con cada uno de nosotros. Un salmo también para que vos lo puedas compartir. Son salmos cortitos, ¿sí? Salmos 40 del 1 al 3, son 3 versículos. Podés copiarlo a mano ahí en tu celular y compartirlo a algún familiar, a un ser querido, a alguien que vos sepas que está pasando alguna situación difícil. Compartile este salmo, ¿sí? Te dejo una tarea para que hagas. Compartí este salmo a algún contacto que vos tengas que yo estoy seguro que vas a recibir una buena contestación una vez que compartas este salmo, ¿sí? Vamos a avanzar, vamos a continuar con el siguiente día. El Salmos, el Salmos 17, versículos 7, 8 y 9 dice así. Muestra las maravillas de tu constante amor. Tú que salvas de sus enemigos a los que se refugian en ti. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. ¿Sí? Continúa, obviamente, el Salmos. Yo solamente te estoy leyendo el versículo 7, 8 y 9. ¿Sí? Encontramos en estos versículos un Dios que quiere darte una protección, que quiere guardarte, que quiere protegerte. ¿Sí? Guárdame como a la niña de tus ojos. Me encanta esa metáfora porque utiliza una imagen muy tierna para mí, ¿no? Yo tengo una
una hijita de 3 años y ella es mi niña de mis ojos. ¿Sí? Yo ahora puedo empezar a entender un poquito mejor esta frase que la he leído un montón de veces, años atrás, pero nunca, creo que ahora estoy empezando a ver realmente el significado de esto, ¿no? Vos por una niña, por la niña de tus ojos, que puede ser, es lo más preciado que vos tengas, ¿sí? La niña de tus ojos. Eh, Vas a hacer vas a hacerlo todo por él, por ella. ¿Sí? Vas a darlo todo, vas a hacer todo lo posible para cuidar, para proteger. Incluso uno está dispuesto a sacrificarse uno por esa niña de tus ojos. Y la Biblia dice que nosotros somos la niña de tus ojos, ¿no? La niña de los ojos de Dios. O sea, Dios te cuida, te protege de esa manera, ¿sí? También dice el versículo 9, ¿no? De los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. A ver, este versículo es interesante. Es interesante eh, porque, a ver, de alguna manera yo he conocido eh, muchas personas que constantemente hablan de que la gente le tiene envidia, de que la gente le quiere hacer mal. Hay personas que se creen que son el centro del mundo, ¿no? Que están constantemente pensando que todos los están celando, que todos quieren hacerle cosas mal, que todos quieren hacerle algún daño, ¿no? Yo creo, me ha tocado muchas veces hablar con estos tipos de personas y, y por ahí, a ver, yo los escucho atentamente lo que me dicen, pero siempre noto que hay como un complejo no sé si sería esta la palabra, ¿no? Pero que hay un complejo de persecución, se sienten perseguidos estas personas. Capaz que nadie le quiere hacer nada, pero para ellos, bueno, ya todos están en contra de ellos, todo el mundo están complotados, ¿no? Como que están perseguidos constantemente, ¿no? Entonces, bueno, a mí las veces que me ha tocado conversar con personas y que me transmiten eso, bueno, uno trata de escuchar, uno trata de aconsejarlos. Yo creo que muchas veces, de estos sentimientos de que alguien quiere hacerte mal, de tus enemigos, de que te persiguen, de que buscan hacerte lo malo, de que te envidia, a veces son cosas de nuestra propia cabeza, ¿sí? Eh, yo creo que muchas veces son cosas de nuestra propia cabeza, ¿no? Ahora, no descarto, porque la Biblia lo dice, no descarto que esto sea real también en la vida de algunas personas, ¿no? De que realmente hay personas que tienen enemigos. Bueno, en el caso de David, no vayamos más lejos, ¿no? Justamente esto es una oración de David. David sí que tenía motivos para preocuparse, para huir, porque tenían soldados, reyes que estaban constantemente queriendo quitarle la vida, ¿no? Entonces, hay situaciones reales, a esto es lo que voy, hay situaciones reales, ¿no? Que a veces nos ponen en peligro, en un peligro emocional o incluso físico, donde necesitamos cobijarnos, ¿sí? En Dios, donde necesitamos buscar ese refugio, ¿no? Y qué bueno es saber esto relacionándolo a lo que veníamos hablando hasta hace un ratito, ¿no? Del Salmos anterior. Qué bueno es saber que Dios está dispuesto a recibirte, a protegerte, a cuidarte, a sostenerte en esos momentos de dificultad, de debilidad, ¿sí? Eh, Creo que la Biblia nos habla muchísimo de esto, ¿no? De esta característica de Dios, de un Dios que está dispuesto a dar todo por nosotros, que de paso, de hecho, nosotros tenemos muchas evidencias bíblicas eh, para no dudar de esto, de que Dios está dispuesto a darlo todo y lo dio todo, ¿sí? Lo dio todo por vos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más necesitamos? El Señor lo dio todo. Jesús murió por vos en la cruz y eso ya es todo, ¿sí? No solamente el Señor pagó nuestro pecado en la cruz, sino que también Él trabaja por nuestra salvación hoy en día mediante lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. O sea que tenemos toda a nuestra disposición para, para ser salvos, ¿sí? Eh,
Por eso quiero destacar el título de este día, el día martes. El Señor es un refugio en la adversidad. ¿Sí? En esos momentos difíciles, no dudemos de que el Señor está ahí presente para darnos esa seguridad, ese refugio que necesitamos en los momentos difíciles. El apóstol Pablo, allí en la primera epístola a los Corintios, el capítulo número 10, del versículo 1 al 4, él hace una reflexión acerca de lo que la experiencia que tuvo el pueblo de Israel allí al salir de Egipto, ¿no? Y él destaca la forma increíble de cómo Dios abrió el Mar Rojo, de cómo Dios los protegió en el desierto, de cómo los cubrió, de cómo los sustentó a su pueblo en el desierto, ¿no? O sea, Pablo, ¿sí? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, esta, este momento de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida es clave. ¿Sí? Es más, en el Nuevo Testamento muchas veces se utiliza esa escena para hablar acerca de la liberación que Jesús hace en nuestra vida, ¿no? No de la esclavitud de los egipcios, sino más bien de la esclavitud del pecado. Pero a lo que voy es esto. Qué bueno es hacer esto que hizo Pablo, ¿no? En algún momento de tu vida, eh, acudir a esas experiencias anteriores. Esto yo ya lo dije en algún video anterior, en algún resumen, lo he dicho y creo que es importante que lo recordemos. Eh, todos nosotros, debiéramos tener en nuestra vida como un archivo, una carpetita. ¿Vieron con las carpetas que ponemos en el celular o en la computadora, las carpetitas con los archivos? Bueno, nosotros deberíamos tener en nuestra mente una carpetita con todas esas evidencias o experiencias que Dios nos permitió vivir, en donde pudimos ver la mano de Dios. Esos momentos en donde de alguna manera Dios se manifestó en tu vida, ¿no? Al responderte una oración, al librarte de una situación peligrosa, al cuidarte, al acompañarte en un momento de crisis. Tiene que ser esos momentos donde vos hayas visto la mano de Dios, donde no te quede duda de que el Señor estuvo ahí acompañándote. Entonces nosotros eso lo tenemos que tener presente en nuestra mente. Y cuando lleguemos a un momento nuevo de dificultad, de alguna especie de crisis, podamos acudir, podamos ir a esa carpetita y decir, mira, acá el Señor me mostró que Él estuvo conmigo en el pasado. Entonces esto me da fuerza para saber que Dios va a estar ahora en este nuevo desafío, ¿sí? Entonces, justamente el Salmo 114 es el que habla sobre este momento, ¿no? de cómo Dios libró a su pueblo allí de la opresión de los egipcios y cómo Dios los acompañó durante el desierto, ¿no? Entonces Pablo lo utiliza, ¿no? Entonces, esa experiencia él la vuelve a resurgir para dar ánimo, para mostrar que realmente Dios es un Dios que se involucra con la humanidad. Entonces, en lo personal, debiéramos también nosotros lograr esto, ¿no? Tener esa carpetita, así le digo yo, donde podamos guardar todas esas experiencias que el Señor nos permite vivir para que podamos utilizar esas experiencias, esos recuerdos en los momentos de pruebas, de desafíos. Y eso nos va a fortalecer, nos va a animar para seguir avanzando. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro repaso y quiero ir terminando con esta última parte de la escuela sabática donde se nos habla de la ayuda desde el santuario, ¿sí? La ayuda de Dios que viene desde el lugar más santo que la Biblia describe, ¿no? El santuario. Por ejemplo, Salmos capítulo 3, versículo 4 dice así: con mi voz, con mi voz clamo al Señor, y Él me responde desde su santo monte. Él me responde desde su santo monte. El capítulo 14 del Salmos, capítulo 14, versículo 7, dice lo siguiente: ¿quién diera que la salvación de Israel viniera de Sión? Cuando el Señor haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Destaco esta frase, ¿no? ¿Quién diera que la salvación de Israel
viniera de Sión, ¿no? Un monte muy, muy conocido, ¿sí? Para el pueblo de Israel, el pueblo judío, que representa justamente, eh, podríamos decir, la morada, la casa de Dios, ¿sí? Otros salmos que se menciona acá es el Salmos capítulo 20, lo tengo acá cerquita. Salmos capítulo 20, versículo 1 al 3. Dice así: El Señor te responda en el día de la tribulación. El nombre, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Recuerde todas sus ofrendas y acepte tus holocaustos. ¿Sí? Me hace pensar estos versículos, ¿no? Que hablan acerca del santuario, de Sión, ¿no? Eh, que Dios, como ya lo dijimos hace unos momentos, es un Dios activo y es un Dios que, a ver, puede parecer un poco obvio esto, ¿no? Pero me ayuda a la idea. Es un Dios que se mueve. No es un Dios estático que solamente observa. Es un Dios que está dispuesto a salir de su lugar y viene al nuestro, viene a nuestra ayuda, a nuestro auxilio, a nuestro socorro, ¿no? Y me gusta esto, ¿no? Dice, ¿desde dónde viene nuestra ayuda? Desde el lugar más santo de Dios, ¿sí? Desde el lugar más santo de Dios, Él está dispuesto a ayudarnos. Y esto, como ya lo dije antes, nos da confianza, nos da ánimo. Hay una frase que escuché que dice así, que el pecado te separa de Dios, pero el pecado no separa a Dios de tu vida, ¿sí? El pecado produce en nosotros una distancia en Dios, produce una ruptura en nuestra relación. Pero el pecado no separa a Dios de tu vida, te separa a vos de Dios, pero el Señor está ahí dispuesto siempre a rehacer esa relación con cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, qué bendición fue haber repasado, leído estos salmos. Tal vez para algunos de nosotros haya sido la primera vez que los leímos, para otros tal vez ya lo hemos leído varias veces, pero creo que está bueno repasarlo porque tiene que ver con nuestra vida espiritual esto, tiene que ver con nuestra confianza y tiene que ver de alguna forma con nuestra fe a Dios. Nosotros vamos ahí aumentando nuestra fe a Dios en la medida que vayamos haciendo una relación con Él, ¿no? Una relación personal. Y estos salmos nos animan a lograr eso, a saber que Dios es un Dios que está dispuesto a escucharte, que está dispuesto a cuidarte, a protegerte, que está dispuesto a inclinar su oído a donde vos estás, a sacarte de ese pozo de la desesperación. Dios te conoce aún antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Dios ya sabías quién eras. Dios ya sabía tu vida, Dios ya sabe qué plan tiene para vos, ¿sí? Quiero terminar con lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 15 y 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos un Dios, ¿sí?, que estuvo dispuesto a hacerse carne, a hacerse humano, a vivir en este mundo de pecado. Él pasó las pruebas, las tentaciones, Él sabe lo que es sentir la lucha y mejor que nosotros, con la diferencia de que Él no cometió pecado como muchas veces nosotros sí lo hacemos. El Señor te comprende, el Señor te conoce, el Señor sabe cuál es esa lucha que estás teniendo y lo mejor de todo es que el Señor está dispuesto a darnos esa victoria que Él pudo tener también aquí en la tierra, ¿sí? Así que bueno, compartí este video, este resumen ahí con tus alumnos de escuela sabática. Si sos maestro de escuela sabática,
compartí esto con otros maestros, ¿sí? Deja tus comentarios también, suscríbete, ya estoy medio trabado, suscríbete al canal también, que eso ayuda, está bueno. Y bueno, anda pensando seriamente ya en esto de los 10 días de oración. No tenemos mucho tiempo. El 22 de febrero, el jueves 22 de febrero, arrancamos con los 10 días de oración. Vamos a estar teniendo reuniones en las iglesias a la noche. Yo ya les estoy enviando a ustedes ahí los maestros y los directores de las iglesias. Ya saben qué fecha yo voy a estar en cada una de las iglesias. Si no, en estos días se lo voy a estar enviando. Pero vamos a estar teniendo por las mañanas, durante esos 10 días, vamos a estar teniendo reuniones a las 6 de la mañana. Y lo vamos a hacer vía online. Posiblemente lo hagamos a través de este medio, directamente por YouTube, ¿sí? Así que yo en estos días les voy a estar enviando toda la información para que ya con tiempo nos vayamos preparando y organizando para realmente disfrutar esos 10 días de oración que vamos a tener aquí en la Unión Argentina, en la División Sudamericana. Te mando un abrazo grande. Vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe, para que Dios pueda también bendecirnos, a vos, a tu familia, a tus seres queridos. Querido Señor que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por este momento que nos das, gracias por este espacio que nos permites compartir para poder repasar y estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos fortalecer nuestra confianza en ti, Señor. En los momentos de crisis, en los momentos de pruebas, en esos momentos donde tal vez no entendamos el por qué suceden las cosas, podamos confiar, Señor, que tú estás ahí para darnos fuerza, para darnos esa protección que necesitamos, ese consuelo que necesitamos, Señor. Nos ponemos en tus manos y quiero orar por cada uno de mis amigos que están aquí, Señor, acompañando, que tú los bendigas, a cada uno de ellos en donde estén, a sus respectivas familias, a cada una de las iglesias, Señor, donde ellos asisten. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga. Chau, chau.